buenos días a todos. Gracias por conectarse para esta segunda mesa de cocreación que estamos realizando. Por respeto al tiempo de todos, ya vamos a dar inicio. Varios ya nos están comentando que se están conectando, pero por distintos problemas de conexión, por eso se han retrasado. Pero entonces estaríamos dando inicio a esta mesa y para eso daríamos lectura realizaríamos la toma de pase de lista para determinar la instalación de la misma. Por favor, Soledad, si puedes iniciar con ese pase de lista. Claro que sí, gracias, Saldo. Voy a tomar lista. Se encuentra Abril Ariadna Bonifaz, Alfredo Elizondo Rosales. Presente. Gracias. Ana Corso. Presente. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, gracias. Ana Lilia Cariño. Claudia Guzmán. Presente, aquí estoy. Gracias, Claudia. Claudia Maldonado. Cintia Dehesa. Presente. Gracias, Cintia. David Guzmán. Fabiola Navarro. Gabriela Telles. Ignacio Pérez de León. Presente. Gracias. Janet Aguirre Dergal. Buenos días, presente. Gracias. Juan Manuel Casanueva. Aquí presente. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Yusin Dupuy. Gracias. Karina Salinas. Lorena Sánchez Ortega. Lourdes Morales. Ludwin López López. Sí está, pero su micrófono no sirve. ¿Lo escuchan ahí? Ah, sí. Te escuchamos. Ok, gracias. Gracias. Madeline Ocades. María de los Ángeles Estrada. Estoy yo por la iniciativa Transparencia del TEC. Mariana Sendejas, por favor. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Mariana Belló. Mari Carmen Nava Polina. Hola, buenos días a todas y a todos. Una disculpa por llegar ahora, Bueno. pero ya estamos por acá. Gracias, bienvenida. Matilde Pérez. Hola, buenos días. Aquí andamos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Mónica Tapia. Hola, buenos días. Buenos días. Nacheli Ruiz. Hola, buen día. Gracias, buen día. Rafael Valenzuela. Buen día, por aquí presente. Buenos días, bienvenido, Rafael. Y Raúl Cázares Urban. Buenos días a todos y a todas, aquí andamos, gracias. Gracias, bienvenido. Rolando Tinoco. Presente. Saludos, Mónica. Gracias, Rolando, bienvenido. Y Tania Macedo se encuentra. Presente, buenos días a todos. Buenos días. Nada más, tengo una duda, nada más confirmar. Se encuentra Yusin Dupuy, Matilde.
Buenos días. Sí, aquí estoy, Justine, y Matilde Pérez acabo de presentar, ¿no? Sí, gracias. Sí, Matilde ya ahí está. Entonces, bueno, ahora ya con el pase de lista, vamos a proceder a dar lectura a las reglas de instalación de la mesa a partir de la experiencia pasada. Ya hicimos como reajuste y vamos a dar lectura a lo mismo, ¿no? La conformación inicial de las mesas está integrada por personas representantes de 13 organizaciones de la sociedad civil y de academia, así como personas representantes de 6 sujetos obligados. Además, se considera una persona representante por parte de GIZ México a través del proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil ProFolk y una persona representante del equipo de Estado abierto del Info Ciudad de México. Existe también la posibilidad de que se sumen nuevos actores a las mesas por considerar que su participación es de vital importancia para el desarrollo de los trabajos. La integración de las mesas de co-creación deberán estar representadas entre el 50 y el 60% del total de actores invitados de sociedad civil y academia y entre el 40 y el 50% al menos de los actores invitados de sujetos obligados y órgano garante. De no contar con el quórum necesario para el desarrollo de la mesa en la hora establecida, se les convocará para una nueva fecha. Es importante señalar que las reglas son colaborativas y pueden adaptarse en un momento posterior, tomando en cuenta la nueva realidad que pueda presentarse. Volvemos a reiterar que en el caso de que algún invitado no pueda estar presente en alguna de las mesas, se sugiere enviar a una persona representante previo aviso a la Dirección de Estado Abiertos, Estudios y Evaluación del Info Ciudad de México. Una vez que estamos esto, vamos a continuar con las reglas de votación y ponderación y les comunicamos que las votaciones que se realicen durante la sesión serán en línea a través de la dirección electrónica www.menti.com. Y el código que solicita el portal para llevar a cabo la votación será proporcionado en el momento que se lleve a cabo. Se emite un voto por actor presente en la sesión, es decir, que si en la sesión hay más de una persona participante que representa a un mismo actor, solo se emitirá un voto en representación. Para que el resultado se considere a favor, la suma de los votos deberá alcanzar al menos el 60% de la aprobación. Para mayor detalle, pueden también consultar el documento de funcionamiento de las mesas de co-creación para el protocolo de prevención en apertura y transparencia ante emergencias. Ahora bien, teniendo ya el pase de lista, les pido medio minuto para hacer llegar al resultado y poder determinar si hay quórum o no en la mesa. Perfecto. Mientras Sol hace eso, yo les acabo de compartir en el chat tanto el objetivo de esta segunda mesa de co-creación, así como las preguntas detonadoras, para que ahorita después de la primera ronda, que va a ser una ronda muy rápida de presentación, podamos ya empezar a construir sobre esto. De acuerdo, voy a compartir la pantalla para mostrar los resultados del quórum. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, todavía no. Sol. ¿No? A ver, espera. ¿Ahí ya lo alcanzan a ver? Ya. Sí. Ya, perfecto. Tenemos como asistentes a 10 actores que de los 15 invitados, que pertenecen a la sociedad civil y academia, y a 5 actores de la categoría sujetos obligados. En total sumamos 15 asistentes que representan a esos actores, más más 4 asistentes que forman parte también de los actores que ya están contemplados en el conteo de estos 15.
Logramos un quórum del 67% en sociedad civil y academia y de 63% en sujetos obligados, por lo cual se alcanza el quórum mínimo establecido de acuerdo a las reglas recién comentadas, por lo cual se da inicio a la mesa. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Pues ya instalada esta primera mesa, doy lectura al orden del día para continuar con el trabajo. El orden del día ahorita se proyectará también en sus pantallas. Primer punto, que ya es el realizado, fue el pase de lista e instalación de la mesa. Segundo punto, lectura de las reglas de quórum y votación ya realizadas. El tercer punto del orden del día será la bienvenida por parte de la comisionada María del Carmen Nava Polina. El cuarto punto, la lectura de los acuerdos establecidos en la primera mesa de cocreación del protocolo. Quinto punto, lectura de los objetivos y reglas de la mesa, de esta segunda mesa. Sexto punto del orden del día, presentación de los participantes. Séptimo punto del orden del día, exposición de las personas participantes de la sociedad civil, academia, sujetos obligados, órgano garante, comités de participación de los sistemas locales anticorrupción para abordar las medidas preventivas que deben de implementarse en caso de emergencias enfocadas a las personas y comunidades, así como para la iniciativa privada. Octavo punto, ronda de conclusiones y puntos de acuerdo. Noveno punto del orden del día, lectura y votación de los acuerdos de la mesa. Para eso, continuar con la conclusión de la misma. Una vez leído este orden del día, cedo la palabra a la comisionada María del Carmen Nava Polina para realizar la bienvenida oficial. Muchas gracias, Aldo. Pues encantada de estar en esta segunda mesa. Gracias a todas por su participación y por sus aportaciones. La verdad es que la primera mesa fue muy enriquecedora para nosotros porque vamos afinando ahí logística, en fin, y cualquier cosa que podamos mejorar, todo siempre es perfectible. Entonces, por favor, háganoslo saber. Me gustaría mucho comentar justo que estas mesas, como lo referimos en la primera, la idea es poder ir construyendo en conjunto distintos protocolos de apertura y transparencia ante emergencias. Y sobre todo quisiera hacer como un resumen guía de cuáles son los elementos de apertura institucional. A mí me gusta mucho, digamos, por didáctica más que nada, hemos agrupado en 5 puntos, 5 elementos de apertura que engloban el trabajo que quisiéramos hacer, o al menos el resultado y la propuesta de protocolo que estamos construyendo incluyera estos elementos. Uno es transparencia y rendición de cuentas, y es lo que se comentó, o sea, ante emergencias la transparencia es literalmente vital, pero también la rendición de cuentas, en cómo estamos respondiendo ante la emergencia, cómo incluso en el uso de los recursos presupuestales que vamos teniendo desde el ámbito público, se pudo alcanzar a qué población, a qué grupo, en fin, este ejercicio de reportar para fiscalizar, ¿no? El segundo elemento es participación y cocreación, y es justo la materia prima de esta mesa de cocreación, de estas mesas de cocreación de protocolos, ¿no? Y cómo podemos en cocreación incluir la participación en las decisiones públicas. Por eso comentábamos en la primera mesa que la idea es pues construirlo justo desde distintos ámbitos para poderlo impactar en la cuestión pública, ¿no? Incluso no solo en la Ciudad de México, sino en las distintas entidades, e incluso poder alcanzarlo pues a nivel nacional. En fin, o sea, la idea es acercar este ejercicio de cocreación
los ámbitos que quieran arroparlo y hacerlo suyo, ¿no? Y en ese sentido, justo las reglas que daba Lectura Sol en un inicio es para tener esa flexibilidad, ¿no? De incorporación de distintas autoridades posteriormente o distintos especialistas, en fin, que podamos tener mucho mayor engrosamiento en el resultado de este proceso de cocreación. El tercer elemento es integración, integridad y prevención de conflictos de intereses. La idea justo es que no puede haber apertura sin tener mínimos estándares de integridad y prevenir conflicto de intereses, ¿no? El lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles es algo fundamental y que también se comentaba en la primera mesa, cómo podemos acercar estos protocolos a distintas realidades de acuerdo a la localidad que estamos hablando. Si hay o no luz, si hay o no acceso a internet, si hay o no distintos usos de lenguas, en lenguas indígenas, ¿no? En fin, o sea, cómo acercamos y damos accesibilidad a estos protocolos. Y finalmente, el quinto elemento de apertura institucional es memoria y archivo. No podemos generar confianza, o al menos esa es la perspectiva de apertura, si no vamos documentando las decisiones que se toman. Por eso estamos levantando la grabación de estas mesas, la ponemos en video, hacemos minutas, tenemos reglas, en fin, la idea es justo visibilizar cómo estamos trabajando y cómo también los protocolos deben de tener un mínimo de archivos, no un mínimo, un piso establecido, porque si no tampoco podemos hacer combate a la corrupción, no podemos fiscalizar, no podemos reportar, estamos hablando un poco en el aire, y eso es lo que hemos visto también en esta pandemia, o sea, cómo sí podemos hacer uso de redes sociales desde los ámbitos públicos, pero eso no necesariamente se ha convertido en documentos oficiales que vayan cotejando las actividades que se realizan durante esta pandemia, al menos, ¿no? Que es la que estamos viviendo todas y todos. De tal manera que, bueno, a mí me gustaría terminar aquí mi intervención, y solamente tener justo esta base de elementos a la mano. Muchas gracias nuevamente a todas y todos, y seguimos. Perfecto. Bueno, Aldo, me parece que la lectura de los acuerdos, ¿no? Sí, procederemos a realizar la lectura de los acuerdos aprobados en la primera mesa y a proyectar los mismos. Por favor, Soledad. Sí, ahí van. Ahí ya. Ahí pueden ver el documento. Sí. Sí, perfecto. De los acuerdos, el número 1 es identificar las fases en un atlas de riesgo. Es necesario que entre el protocolo sea señalado la cartografía de riesgos a fin de identificar las acciones que corresponden a las diferentes fases en un atlas de riesgo, lo que permite tener la visión completa del proceso de riesgo. Esto deriva de una propuesta planteada por Nayeli Ruiz. El número 2 es incluir las vías claras y precisas del manejo de la información. El protocolo debe señalar cuáles tendrán que ser las vías y canales oficiales a través de las cuales los sujetos obligados compartirán información con las personas y cuáles serán los mecanismos por medio del cual se tendrá una comunicación directa de las personas para con las autoridades. El punto número 3 es contemplar la digitalización de la información en archivos. Los archivos son un eje toral para poder transparentar la información y permitir la continuidad del ejercicio del DAI ante una emergencia. Por esta razón, el protocolo debe contemplar una sección en la que se ha abordado este tema. El punto número 4 es incluir acciones que deben realizar los institutos locales de transparencia.
Dentro del protocolo deberá señalarse cuál es el rol de los órganos garantes del DAI y protección de datos personales frente a una emergencia. El punto número 5 es establecer qué se entiende por desastre para el desarrollo del protocolo por parte de los actores, así como dentro de la misma narrativa de este instrumento, tiene que definirse el marco conceptual de desastre, emergencia, contingencia y crisis, con el objetivo de delimitar qué será abordado dentro del protocolo. El punto número 6 es contar con mecanismos de denuncias para personas y personas servidoras públicas. Este instrumento colaborativo debe señalar la pertinencia de habilitar mecanismos a través de los cuales cualquier persona pueda denunciar la falta de información y estas necesidades sean atendidas por las autoridades. La información debe publicarse y actualizarse en tiempo real y el mecanismo debe ser pensado con un lenguaje accesible y ciudadano. El punto número 7, contemplar un lenguaje ciudadano incluyente que la información llegue a las personas que no tienen acceso a Internet. El protocolo debe ser construido tomando en cuenta criterios de accesibilidad y de igual forma debe señalar que en las situaciones de emergencia es necesario romper las barreras físicas, estructurales, lingüísticas y sociales para que la información pueda llegar y ser utilizada por todas las personas. El punto número 8 es considerar datos abiertos, indicadores y categorías de información. El protocolo debe señalar dentro de sus apartados que la información debe ser proporcionada en datos abiertos. Asimismo, establecer la importancia de contar con indicadores que permitan medir y evaluar las distintas acciones implementadas por las autoridades en las emergencias. Por último, el protocolo debe contemplar una sección de indicadores que permitan medir el impacto y eficiencia del mismo. El punto número 9, determinar los alcances del protocolo. En un primer momento, la mesa deberá acordar el alcance que tendrá el protocolo con el objetivo de impactar ese acuerdo en la estructura del instrumento. El punto número 10, identificar la información que debe ser relevante en una situación de emergencia. El protocolo debe tener una sección en la que se identifique y señale cuál es la información que debe necesariamente proporcionarse durante las emergencias sin importar el sujeto obligado o tipo de emergencia que se presente. El punto número 11, determinar acciones preventivas con transparencia y participación ciudadana. Dentro de la sección del protocolo que atienda la situación anterior a la emergencia, deberá señalarse las acciones preventivas que las autoridades, personas servidoras públicas, iniciativa privada y demás actores deberán implementar con el objetivo de estar listos ante una posible emergencia. El punto número 12, establecimiento de infraestructura, interoperabilidad de datos y proactividad. Deben ser elementos para contemplar dentro del protocolo. Deberá señalarse en alguna sección que las autoridades deben reforzar la infraestructura e interoperabilidad de datos con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades de las áreas del sujeto obligado. El punto número 13 es realizar una página wiki para cargar datos y archivos como un repositorio, como parte de las acciones en la etapa de prevención. El protocolo deberá hacer énfasis en que los sujetos obligados generen una sección dentro de sus portales institucionales en donde publiquen información de interés relacionada con la etapa de prevención en una emergencia. El punto número 14 es establecer el actuar de los sujetos obligados. El protocolo debe ser flexible para establecer variables de operación. El instrumento colaborativo dentro de sus apartados deberá contener una o varias secciones en las que sea señalado cuáles son las obligaciones y cómo deberá ser el actuar de los sujetos obligados ante una emergencia. El número 15 es definir responsabilidades dentro de los sujetos obligados que intervendrán en situaciones de riesgo. El protocolo tiene que contemplar cuáles son las áreas responsables en la intervención e implementación de medidas de prevención de emergencias y cuáles son las que tendrán que activarse ante el surgimiento de una emergencia y qué responsabilidades tendrán que atender. Y por último, el punto 16 es establecer mecanismos de vigilancia ciudadana. Este instrumento colaborativo deberá contemplar una sección en la que se establezcan mecanismos de vigilancia respecto del cumplimiento del mismo por parte de los diversos actores que sean determinados como responsables dentro de la prevención, atención y mitigación de emergencias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sol. Pues bueno, ya para empezar con esto, cualquier comentario, duda, lo que sea, lo podemos recibir perfectamente a través de los correos electrónicos a través de los cuales les hemos estado enviando toda la comunicación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta segunda mesa. Mi nombre es Irán Sosa, soy la asesora de la comisionada Nava Polina del Info y yo seré la moderadora entonces de esta segunda mesa. Les voy a leer rápidamente el objetivo de esta mesa y las reglas de participación. Pues esta segunda mesa tiene por objetivo que los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, así como las personas funcionarias públicas, definan las medidas preventivas en materia de apertura, en situaciones de emergencia y muy enfocadas ahorita a personas y comunidades, así como de iniciativa privada. Eso es el objetivo de esta segunda mesa. Recordarles que este ejercicio es justamente para el diseño, bosquejo de este protocolo de prevención en apertura y transparencia ante emergencias, que busca ser una respuesta local con capacidad de ser replicable. Las reglas de la participación son mantener las cámaras encendidas, por favor, mantener sus micrófonos apagados cuando haya intervención en curso, participar en la votación de los acuerdos, levantar la manita, hay una manita ahí que puedan ustedes apretar y yo ya los tomo para la participación, o pedir la palabra en la imagen. Y los acuerdos se tomarán por consenso. De igual forma, tengo estas tarjetitas para como un semáforo donde les voy indicando el tiempo. Esta es la primera llamada. Ve cerrando la idea, por favor. Y finalmente, esta tarjetita es de que el tiempo se les ha agotado. Trataré de ser muy estricta con el tiempo, justo por el respeto de tiempo de todos los que nos encontramos aquí. Y bueno, en ese sentido, esta mesa de co-creación cuenta con 120 minutos en total. La primera ronda es la presentación de todos los que estamos aquí, pero nada más, por favor, de la manera más breve, únicamente su nombre y la organización a la que pertenecen. La segunda ronda ya es la ronda de intervención de todos ustedes, de todas y todos ustedes, con el objetivo justo de abordar las medidas preventivas, ¿no? Esa ronda durará 45 minutos y finalmente una tercera ronda para conclusión y cierre de ideas. En ese sentido, también les compartí hace ratito las preguntas detonadoras por el chat que están ahí y pueden fácilmente acceder. Y en ese sentido, daría inicio entonces, por favor, a la primera ronda. Voy a ir leyendo los nombres y nada más eso, nombre y organización, por favor. En ese sentido, cedo la palabra a Abril Bonifaz Tamayo. ¿No? Alfredo Elizondo. Buenos días, presente. Gracias. El nombre de la organización nada más. De GESOC, Agencia para el Desarrollo. Gracias. Ana Corso. Alcaldía Cuauhtémoc. Mil gracias, Ana. Ana Lilia Carriño. Ok. Claudia Guzmán. Coparmex y el Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad. Mil gracias. Claudia Maldonado. Cintia Dehesa. Ok. Fabiola Navarro. Gabriela Telles. Protección Civil. Buenos días, de Protección Civil. Gracias, Gabriela. Ignacio Pérez de León. De la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias. Janet Aguirre. ¿Qué tal? Buenos días, integrante del CPC Quintana Roo. Perfecto, gracias, Janet. Juan Manuel Casanueva. Hola otra vez, de Social TIC. Gracias, Juan Manuel. Justine Dupuy. Hola, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Perfecto, gracias, Justine. Karina Salinas. Ok, Lorena Sánchez. Hola, Lorena Sánchez de GIZ.
Gracias, Lore. Lourdes Morales. Ludwin López. Hola, buenos días, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias. Madeline Ocadiz. Hola, buen día, de la Alcaldía de Azcapotzalco. Perfecto. María de Los Ángeles Estrada. Hola, al inicio de Pasa Lista, estoy por parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC, soy Mariana Sendejas. Gracias, Mariana. Mariana Belló. CPC Quintana Roo. Perfecto. La comisionada María del Carmen Navapolina. Del Info. Matilde Pérez. De Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Perfecto. Mónica Tapia. De Ruta Cívica y Ciudadanía 19S. Gracias, Mónica. Naxieli Ruiz. Del Instituto de Geografía de la UNAM. Perfecto. Gracias, Naxieli. Rafael Valenzuela. CPC Sonora, Sistema Anticorrupción. Gracias, Rafael. Raúl Cázares. Hola, buenos días a todas y a todos. Del CPC de Quintana Roo también. Gracias. Gracias, Raúl. Rolando Tinoco. Del Colegio de la Frontera Sur. Perfecto. Gracias, Rolando. Y Tania Macedo. Alcaldía Benito Juárez. Gracias, Tania. ¿Hay alguien que no haya leído y que falte de presentarse? No, muy bien. En ese sentido, entonces comenzamos con esta segunda ronda, considerando justo el objetivo que es definir estas medidas preventivas. ¿Qué es lo que podemos hacer un poco antes, o no un poco, pero antes de la emergencia, cualquier emergencia? ¿Qué medidas podemos tomar? Pensando en, obviamente, acciones de apertura, ¿no? Y muy enfocado a las personas, a las comunidades y a la iniciativa privada. ¿Cómo nos podemos preparar para lo siguiente que pueda venir? Justo les compartí unas preguntas detonadoras. No sé si alguien quiere tomar la palabra y los voy a ir anotando conforme me vayan escribiendo en el chat o levantando la mano. ¿Hay alguien que quiera ahorita tomar la palabra? No, no hay manita. Bueno, las preguntas un poco iban en este sentido, de cuáles han sido, pensando y tratando de hacer un ejercicio, de cuáles han sido los Perdón costos. que interrumpa, pero sí tenía la mano levantada, nada más que yo no ubico dónde está la manita en esta aplicación y la estaba haciendo por la pantalla. Perdón, no te vi, Claudia, una disculpa. La manita está allá abajo, justo como donde están las cámaras, el video, el microfonito, allá hay una manita. No la veo. ¿No? No te preocupes, pero interrúmpeme entonces, no, te cedo la palabra, por favor. Ahorita tenemos 2 minutos por intervención y aquí tengo mis semáforos. Te cedo la palabra, Claudia, muchas gracias. Gracias. Respecto a los costos, creo que los costos son costos políticos, costos sociales, costos económicos, y en virtud de ello hay que trazar un eje de los mecanismos para los cuales hay que atender estos costos, ¿no? Esta parte de, en el marco de la iniciativa privada hemos comentado que toda acción o toda propuesta debe tener debe ser financiable, es decir, no solamente se trata de una propuesta, sino que debe de venir acompañada de los mecanismos de su implementación, de tal manera que estos costos deben de también ir acompañados de las formas y de la pertinencia de los instrumentos que los acompañen. Esto es, por ejemplo, en el caso de las empresas, los costos de capacitación, los costos que representan estos mecanismos de formación que también deberían estar incluidos en la información. Hay que ser muy claros en esta parte de los manuales, la forma en que las autoridades tienen que interactuar
con la iniciativa privada, de tal manera que se generen acuerdos previos, convenios institucionales con tanto los órganos que representan al sector privado, esto es cámaras, confederaciones, incluir una normatividad que permita justamente la incorporación de mecanismos que promuevan en este sentido la información como un medio de competitividad. Las empresas que están informadas y que también tienen esta visión. Nosotros desde el instituto tenemos una propuesta que es la visión de responsabilidad social empresarial con perspectiva democrática. Están en función de esto, ¿no? De que las empresas hoy día deben de convertirse en actores que detonen una responsabilidad activa, y esto en función de la nueva responsabilidad social empresarial que representa estas cualidades de activar y de generar respuestas y de generar soluciones como también parte de los bienes que provee una empresa, los bienes de interés común. Voy cerrando la idea para después proponer algunos otros mecanismos para qué es lo que se puede hacer y cuáles son estas propuestas que nosotros también queremos poner al alcance de este protocolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Cedo la palabra a Justine, por favor. Justine, adelante. Gracias. Sí, en términos pensando en comunidades, les puedo contar un poco nosotros lo que vimos desde Fundar. La información, no forzosamente llegaba en los momentos adecuados en lenguas indígenas, ¿no? Entonces ahí me parece que un poco lo que siento es que al final la pandemia no reveló nuevos problemas, sino que son problemas estructurales que conocemos bien del derecho de acceso a información y que se pusieron, ¿no?, ahí más evidente en un momento en que se hacía más apremiante la necesidad de información, porque lo que estaba en juego al final, aunque coincido con todo lo que dijo Claudia en términos de los costos, pues es la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es una necesidad de información que llegaba en lenguas indígenas a las comunidades, y eso sí se tardó bastante, y en Fundar participamos con varias otras organizaciones a justamente la elaboración, ¿no?, de contenidos para llegar a comunidades. Entonces, esto no es nuevo. Creo que es algo muy importante que hay que seguir, sobre el cual hay que seguir trabajando, ¿no? También el tema va de la mano. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, donde tenemos varios proyectos, que también lo difícil de convencer a la gente de lo que estaba pasando, porque no se la creían, ¿no? O sea, el tema un poco de fake news, pero llevaba también al nivel de comunidad, es decir, la realidad para ellos era muy alejada, no la entendían y tampoco lo creían, ¿no? Entonces también, además de que hay un trabajo de acercar la información justamente a la gente que lo necesita, hubo también un caso en Oaxaca donde tuvieron que hacer un amparo para que justamente se tomara en cuenta también, ¿no?, sus lenguas, para que les llegara la información en las lenguas, en sus mismas lenguas, ¿no? Entonces, es este tema, más el tema de fake news, pero sin hablar de redes sociales, hablar de cómo también hay un trabajo de concientizar en momentos de crisis y de emergencia de lo que está pasando con gente alejada quizá de esta realidad, pero que puede sufrir por esta crisis. Serían estos dos temas. Muchísimas gracias, Justine. En efecto, llegar a estas comunidades también tan alejadas es complicado, y más en un mundo que no necesariamente llega a toda la cuestión digital, además de las lenguas que mencionas. Cedo la palabra a Rafael, por favor. Gracias. Quisiera continuar con
con la aportación de la sesión anterior, en el sentido de que estamos hablando de medidas preventivas en materia de apertura, en esta ocasión, en lo que respecta a personas y comunidades. Lanzaste dos preguntas, una relativa a los costos, por aquí lo vi en el chat, los costos de la falta de información oportuna y confiable y qué tipo de información debe existir. Me parece que estas preguntas van acompañadas de la manera en la cual estamos conceptualizando los protocolos. Me quedé mucho con la idea del colega sujeto obligado de derechos humanos, donde hablaba mucho, insistía en la operación y luego abordó la estructura del protocolo y él señaló flexibilidad. Yo agregaría descentralización, pero también agregaría, junto con estas características, cómo estamos concibiendo un protocolo. Se habla de que se activa en el momento en el que ocurre la crisis, pero no, realmente lo que se activa en ese momento es una etapa del protocolo. La primera etapa, que es la preventiva, la que anticipa, es una etapa que está activa de manera permanente. Y en esa lógica debemos entonces empezar a trabajar a partir del análisis de las capacidades que tienen los sujetos obligados, las instituciones, la sociedad civil, para agregarle al protocolo nuevas maneras de entendimiento. Una, digamos, una manera de entendimiento es en el mundo digital, el otro en el mundo analógico, en el tradicional, en el de usos y costumbres, en el de comunitario, en el cotidiano, en el físico. En el mundo virtual también hay una comunidad sumamente importante, distinta de la que no está accediendo por brecha digital. Y en ese sentido, la prevención va a tener que tener distintas estrategias. Una estrategia es que dejemos fuera los protocolos de los canales tradicionales de acceso a la información. Hoy en día vemos trámites y servicios a través del WhatsApp, a través del Internet, a través de la simple llamada telefónica, y las comunidades, los ciudadanos en general, deben tener la posibilidad de acceder por canales más rápidos, más flexibles a los protocolos y a la información que está ahí disponible. No debemos sujetarlo a plazos, no debemos sujetarlo a formalismos, debemos dejar que los protocolos tengan una lógica distinta que nos relacione con ciudadanos y gobiernos. Gracias. Más adelante cierro la idea. Muchísimas gracias, Rafael. En efecto, tienen que ser muy dinámicos y justo nosotros en un decálogo que acompañamos también, precisamente estaba esto, los medios alternativos para poder llegar a personas y a comunidades que no necesariamente están digitalizadas. Entonces, sí, también lo tenemos en el radar. No sé si haya alguien más ahorita con la mano levantada o que quiera participar y le pueda ceder la palabra. Raúl, adelante, por favor. Gracias, Irán. Un poco la pregunta de cuál ha sido y son los costos de no tener información oportuna. Me parece que haciendo la reflexión profunda es que nos ha costado vidas, porque finalmente lo que yo creo es que los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal están gastando 2 o 3 veces más de lo que deberían de gastar en esta contingencia. Uno, por los estratosféricos precios de los insumos médicos, servicios, medicinas, etcétera, y todo lo que se relaciona con una emergencia sanitaria como la que tenemos. Y lo otro, pues por la discrecionalidad que en este momento existe en la contratación pública, que todo es adjudicación directa. Entonces, los business están a por mayor, estoy seguro, y porque finalmente en este momento no hay, todas las excepciones de contratación son adjudicaciones directas por la contingencia. Entonces, incluso me atrevo a decir que están comprando cosas que no tienen que ver con contingencia y que finalmente están adjudicando en este momento. Entonces, me parece importante este tema porque creo que al final la información que se tiene en los estados, en los órganos garantes, en los municipios, ha sido limitada, no ha sido estandarizada, no ha sido homologada,
algunos micrositios tienen más, menos información, entonces me parece que estandarizar la información financiera, presupuestal es importante. Voy a una cosa particular que nosotros traemos en el sistema anticorrupción, que es, y que varias organizaciones ya tienen en su agenda, que es el estándar de contratación pública abierta, ¿no? Me parece importante impulsar, ¿no? Y que también en este protocolo se pueda generar el uso de este estándar para que la información disponible presupuestalmente en tiempos de contingencia y previo a la contingencia, porque en realidad es algo que debería existir siempre, esté realmente estandarizado, ¿no? Y que podamos encontrar información con la misma calidad en datos abiertos en cada uno de los portales que se pongan a disposición. Obviamente, te digo, la información es tan variada que puedes encontrar algo en un portal, no sé, el Estado de México a Quintana Roo totalmente diferente. Finalmente no está estandarizada la información. Y digo, la reflexión al final me parece esa, porque un cubrebocas que generalmente te cuesta 3 pesos, a lo mejor te lo están vendiendo en 25 pesos o en 50. Entonces me parece que el costo al final de esto ha sido que has dejado de atender o de tener respiradores o mesas en lugar de otras cosas. Entonces me parece que al final el costo de esto nos ha costado realmente vidas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Ahorita, Juan Manuel, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias. 2 anotaciones. Uno que igual y no sé cómo podría ser parte del protocolo, posiblemente como un elemento de recomendaciones sobre elementos estructurales de gobierno. Desde mi ámbito puedo identificar que, por ejemplo, el tema de digitalización, ya se mencionan muchos archivos, también infraestructura digital y de comunicación, para la gestión de información es la que permite la interoperabilidad, y hoy en día lo que vemos que hay dependencias que sí están pudiendo trabajar a nivel virtual o no están pudiendo trabajar a nivel virtual, independientemente que atiendan directamente la crisis, ¿no? Entonces, esas condiciones estructurales, y seguramente va a haber otras en diferentes elementos y sectores, igual y sí deberíamos tenerlas contempladas como algo que se debe de fomentar día a día, haya o no haya emergencia, porque cuando hay emergencias se toman un sentido mucho más amplio, ¿no? Estrictamente en ámbitos de prevención, me parece que programas y actividades, como ya lo mencionaba Justin, deben de ser claras y comunicadas a la ciudadanía ad hoc, dependiendo de a qué ciudadanía deben de atender. Eso debería ser transversal, independientemente de la emergencia o de la dependencia que la está abordando en materia de prevención. 2, creo que también debería haber mecanismos de participación ciudadana, no solamente para que se exija que haya prevención, actividades de prevención, sino que la ciudadanía pueda participar para mejorar y contribuir en las acciones y programas de prevención, independientemente de la lógica de la emergencia que probable puede afectar su región o su contexto. Y por último, mucho de lo que también se ha identificado en temas de prevención, y quienes están aquí saben más de esto que yo, es que en temas de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas en actividades, no solamente durante y posterior a la emergencia, pero también en materia de prevención, se debe de exigir que haya de una manera muy clara esa transparencia y sobre todo asignación presupuestaria. Mucho de lo que estamos viendo día emergencia con emergencia es que no se hizo prevención, o que posiblemente había programas y actividades planeadas, pero no había asignación de recursos para ello. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ya tengo una lista aquí. Sí, seguiría, les leo rápidamente. Sigue Ana Corso, bueno, luego Madeline, luego Mariana y finalmente Naxieli. Entonces, te cedo la palabra, Ana. Bueno, 2 cosas. Si me enfoco a cuál es el costo de no tener información, me voy a, primero, como sujeto obligado. Si yo no tengo identificadas cuáles son mis capacidades, es muy difícil saber qué acción tomar para no limitar el ejercicio de un derecho. Entonces, se me ocurre como propuesta crear un esqueleto de cuestionario muy sencillo,
en donde las personas que se dedican a cumplir con obligaciones y solicitudes de información puedan identificar qué infraestructura tienen, cuántas personas pueden trabajar con ellos, qué capacidades tienen estas personas. Algo muy sencillo, pero algo que aterrice más a la persona que está organizando el trabajo durante una emergencia sanitaria. Creo que eso es algo que costó trabajo. No sé si a ustedes o a los demás les haya costado trabajo el acostumbrarse a uno, trabajar desde casa y con qué elementos y cuáles van a ser las dinámicas. Y luego, si me pongo del lado de la comunidad y de las personas, el costo es que existan brechas de información, y que exista una brecha de información significa que puede haber o duplicidad de información o que sea muy difícil gestionar cambios. Esos son los dos elementos más fuertes que identifico ahorita. Más allá de los costos económicos, que ya están saliendo muchos datos, ya existen datos y esos también los puedo poner una vez que tengamos el wiki en los documentos que tengo identificados. Ya hay datos económicos por país y demás. Pero bueno, lo que se me ocurre aquí sería que el costo de la información va a ser que exista duplicidad o que sea difícil gestionar cambios y a lo mejor sería una buena idea aterrizar algunos proyectos de apertura gubernamental que ya existen. En este caso solamente me refiero a emergencias sanitarias o problemas sanitarios y por ahí en el banco de apertura de ejercicios, por ahí se menciona un ejercicio que existe en Uganda que se llama M-Track, hay otro que se llama M-Hero, hay otro que se llama Health Datapalooza, que es juntar información de todo lo que tenga que ver con elementos de la industria o de los servicios de salud. Y a lo mejor también sería una buena idea crear, solamente como boceto lo dejo, algo similar a Mejora tu Escuela, donde puedas comparar información, donde puedas calificar la información que tienes y donde sea fácil gestionar cambios. Y aquí entra lo que acaban de mencionar, que existen elementos de participación ciudadana, o sea, no solamente va de gobierno hacia el ciudadano, sino pueden intervenir muchos actores. Entonces, a lo mejor esa sería una buena idea. Y bueno, eso sería todo hasta ahorita. Mil gracias, Ana. Cedo la palabra entonces a Madeline, por favor. Sí, muchas gracias, Irán. Pues yo únicamente puntualizar en esta parte que mencionaban con el tema de la estandarización de la información. Yo pienso que, si bien es cierto, debemos de contemplar un piso mínimo para publicar la información, debemos tener mucho cuidado con el tema de estandarización. ¿Y a qué voy? Porque muchas veces cuando nosotros ya tenemos unos formatos técnicamente establecidos, como los tenemos actualmente en la plataforma, pues muchas veces no se traducen realmente en que esa información pueda tener un impacto directo en la población, porque muchas veces los complica más en algún momento, ¿no? Digo, en determinado momento porque nos ha sucedido a nosotros, es decir, no todos los sujetos obligados funcionamos de la misma manera, ¿no? Aunado a que efectivamente, ahora que estamos en el tema de la contingencia, pues es un tema nuevo, digo, no por eso vamos a dejar de lado todo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, más bien tendremos que poner mucho énfasis para futuras ocasiones, ¿no? Es decir, el tema de la prevención que mencionaban anteriormente, pienso que es fundamental en ese sentido, el tema de la prevención, para saber de qué forma nosotros como sujetos obligados vamos a externar la información, vamos a rendir cuentas y que esa información pueda ser asequible a la población en general y le pueda funcionar en algo, es decir, ¿qué vamos a comunicar nosotros en términos de qué? ¿No? Efectivamente, que tenga un impacto directo y efectivo en lo que realmente la población requiere. Entonces, pienso que sí tendríamos que ser muy puntuales en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Madeline. Cedo la palabra, les leo las actualizaciones, sería Mariana Cendejas, luego Naxieli Ruiz y Mónica Tapia. Cedo la palabra a Mariana Cendejas, por favor. Muchas gracias. Justo acompañando la última intervención, sobre qué información es con la que debemos de contar para hacer una sociedad más resiliente, ¿no? Justo estamos poniendo ahorita el tema de la construcción de protocolos y tenemos que abordar esto y tenemos que abordar lo otro y tenemos que ponerle aquí, tenemos que ponerle allá. Y entonces fíjate que y es un protocolo, entonces vamos a acabar con un documento extensísimo que puede ser que para los sujetos obligados sea muy útil, ¿no? Pero para el ciudadano
leer todo ese protocolo puede ser que le sea, uno, inalcanzable, porque no lo va a encontrar, y si lo encuentra, no lo va a comprender, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que tener muy clara justamente el público a quien nos estamos dirigiendo, ¿para qué? O sea, ¿para quién estamos construyendo qué documento? ¿Para quién estamos poniendo a disposición qué información, ¿no? Entonces, justamente uno de esos costos, que era otra pregunta que planteaban, es, pensemos nada más en este momento de esta emergencia, ¿cuál ha sido el costo que ha enfrentado una persona enferma por no saber qué hacer, por no saber a dónde acudir? Porque por más que estuviera la herramienta de qué hospital está con camas disponibles, pues no lo tenía a su alcance, y ese tiempo valiosísimo que perdió en ir brincando de hospital en hospital, pues pudo haber significado una pérdida de la vida de esta persona, ¿no? Entonces, creo que como nosotros que somos, pues sí somos expertos en estas materias, sí tenemos que diferenciar los públicos a quienes nos dirigimos, ¿no? Para los ciudadanos tiene que ser información muy puntual, muy concreta, muy gráfica, y para los demás, pues ya de irle un poquito más rascando y que sea, pues muy extensa y muy profunda, ¿no? Y finalmente, ¿qué podemos aprender? Y nosotros, como Iniciativa Transparencia Anticorrupción, junto con Litigio Mexicano, creemos que esta herramienta que pusimos a disposición de los ciudadanos, denuncia corrupción en COVID-19, podemos aprender precisamente de esas experiencias. O sea, creo que también, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como sociedad, ya hemos aprendido muchísimo sobre cómo reaccionar en tiempos de sismos, ¿no? Lo vivimos hace unas pocas semanas que salimos, todos evacuamos de manera eficiente y ordenada los edificios en los que nos encontramos. Esta herramienta puede servir para recopilar aquella información y que nos sirva de ver qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, pero no dejar de tener enfrente lo que se hizo mal, sobre todo para que esos errores que cometimos en un momento en que nadie sabíamos qué hacer, pues no los volvamos a hacer. Entonces, pues ahí termino mi intervención y cedemos la palabra a quien sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Cedo la palabra a Naxieli, por favor. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Ahora no voy a abordar lo mismo de la semana pasada, que tenía que ver justo con las fases de atención o de lo que ya habían mencionado, de cómo tendríamos que estar diferenciando la intervención en los distintos momentos. Lo que quiero comentarles es un poco la experiencia que tenemos también con el tema de información de interés público en Guadalajara. Esta es una sugerencia para el Info y que tiene que ver con lo que se busca en el momento de la emergencia. Una de las cosas que pasó después del sismo del 2017, y estoy segura que está pasando ahorita con lo de COVID, es que hay información que los sujetos obligados, por distintas razones, a veces es porque de veras no la tienen, no conocen algunas de sus atribuciones, pero en algunos casos es abiertamente porque no la quieren dar, utilizan la idea de no lo tengo, o esto lo tienes que pedir, o necesitas demostrar interés jurídico, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que nosotros hicimos, lo que le estamos sugiriendo al Instituto de Planeación de Guadalajara, es que trabaje con su Instituto de Transparencia Local como órgano garante en su catálogo de información de interés público. Y entonces lo que les sugerimos es que para que no haya alguien que diga, no, es que ese mapa no lo puedo publicar porque va a dañar la seguridad nacional y va a generar pánico, o en el caso, por ejemplo, de los expedientes médicos que a veces se niegan también, o sea, como que hay información que para distintos perfiles de emergencia es importantísimo que no haya la menor duda de que es una información vital. Bueno, pues tener ese catálogo de información vital que depende de distintos sujetos obligados. Para el caso de Ciudad de México, por ejemplo, y el Info lo sabe muy bien, ha sido una batalla cuesta arriba tener dictámenes de seguridad estructural de los edificios. No los quieren dar. Y eso es una información absolutamente importante desde el primer momento de la emergencia, o sea, desde las primeras cédulas posísmicas, pero como ya mencionaban anteriormente, o sea, cuando estamos enfrentando también una emergencia sanitaria, la emergencia sanitaria tiene sus propios perfiles de información de interés público que no te pueden negar y que no te pueden decir que es información restringida, que para qué la quieres, que
eso daña los derechos de autor. O sea, justamente ese catálogo inicial sería buenísimo que todos los sujetos obligados lo tuvieran, precisamente porque de esa manera ya no hay, ya digamos que te ahorras un paso, ¿no? De pelear, de meter la solicitud de información y que luego no te la contesten y que ahí pase el tiempo del recurso de revisión. Y entonces para esto ya pasó la emergencia y tú te quedaste sin la información. Entonces creo que una de las cosas importantes sería tener y actualizar este catálogo, quizás trabajarlo en las tablas de obligaciones de transparencia, no sé, o sea, encontrar algún mecanismo legal dentro de los muchos que ya se tienen para poder establecer esto y que sea absolutamente claro de inicio cuál es la información que no se puede restringir en un caso de emergencia. Gracias. Muchísimas gracias, Matieli. Cedo la palabra a Mónica Tapia, por favor. Gracias. Pues abundando en lo que dice Nayeli, bueno, estamos trabajando juntos varios temas, entonces ahí lo que hemos también aprendido es que en estos catálogos de información de interés pública, desde la parte de prevención, durante la emergencia, y se insistiría que también pensáramos en la reactivación o la reconstrucción, que es donde también estamos trabajando, se trabajara mucho las facultades de las autoridades, porque toda esta información que se debería de generar corresponde a muchas autoridades y en algunos casos a particulares con ciertas funciones. Por ejemplo, estos dictámenes de seguridad estructural son hechos no por la autoridad, sino por corresponsables de seguridad de las estructuras, que son pues ingenieros particulares, y ellos mismos pueden decir, no, esto es información de un particular. O las denuncias que pone la ciudadanía ante temas de prevención, por ejemplo, se va a caer este edificio, vengan a revisarlo. Ese tipo de denuncias no son información pública o no se pueden visualizar y que son temas, pues eso, para un tercer interesado muy importante. Entonces, me parece que junto con este catálogo de información de interés público se debería de tener un mapeo muy claro de facultades y de los procesos de coordinación, porque además es eso, llegan a la unidad de protección de la alcaldía, que no le dice a la Secretaría de Gestión de Riesgos o que no le dice al particular que tiene que ir a hacer el análisis de las estructuras. Entonces mucho se queda en esos procesos que deberían de ser de coordinación efectiva. Y a partir de ese catálogo, de ese mapeo de atribuciones y de mapeo de procesos de coordinación, entonces después pensar en los protocolos. Y después de los protocolos, y vuelves a poner el ejemplo, por ejemplo, esto de la reactivación ahorita de COVID, pensando en que es la fase después de la emergencia, aunque está sucediendo al mismo tiempo, pues está todo el tema de padrones, ¿no? ¿Quién está recibiendo los vales de subsidio a la gasolina de los transportistas, por ejemplo? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo como de mapeos también tendrían que quedar para que también se bajara a nivel de padrones y de evaluaciones de eso, que sería el equivalente, digamos, en el sismo de reconstrucción, que también ahorita estamos súper atorados en quiénes son los beneficiarios. Viene la empresa constructora, que es un privado, pero hay una parte de esa información pues, que es de carácter público porque se está pagando, o viene el que estudia las grietas y que ahí pues él dice, yo soy académico, mi información es mía, pero pues le estamos diciendo, no, esto es una información pública que se pagó con recursos públicos y el estudio debería de ser publicado, ¿no? O sea, ese tipo de discusiones creo que ya debería de quedar listo. Y creo que después de tener estos catálogos, estos mapeos y estos protocolos, entonces sí pensar en sistemas interoperables, en tiempo real, etcétera. De lo contrario, creo que nada más vamos a tener como documentos y megadocumentos, como ya decían, que no terminan pues de visualizar la información y de crear este como ecosistema más amplio
pues de toda la información, de todos los riesgos, de todas las emergencias y de todos los actores que participan en esto. Listo. Muchísimas gracias, Mónica. Por ahí vi también que Rolando Tinoco quería participar. Te cedo la palabra, Rolando. No, la verdad es que no más que lo de perfiles de emergencia me hizo mucho sentido en la medida en que, pues dependiendo de lo que ocurra la crisis, pues va a ser la necesidad de la información. Entonces un protocolo para mí es como todo y nada, y sin embargo, protocolo, acciones específicas, para en caso de, solo. Creo que se le fue el audio, o alguien lo escucha. No, decía que solo eso. Perdón. Ok. Gracias, Rolando. A mí me gustaría, perdón, Irán, reaccionar un poco para retroalimentar, bueno, dado que la verdad es que he hecho bastantes buenas aportaciones. Me gustaría comentar justo creo que es bien preciso lo que comentaba Mariana, de a quién estamos pensando que van dirigidos los protocolos. Y justo ese es el proceso que queremos ir detallando. ¿Para quiénes? ¿No? Creo que lo más importante desde el ámbito social tendría que ser de entrada para el ámbito público, ¿no? O sea, digamos, son los que tienen que asegurar pues servicios, reacciones, información, en fin. Y claro, también está el ámbito privado y cómo vamos a comunicar esos protocolos. Pero de entrada, nosotros, digamos, sí vemos como esa necesidad, porque justo lo que hemos visto con COVID-19 es que todo el mundo se vio forzado o todo el mundo cerró así la cortina. Entonces dijimos, a ver, esperen, no podemos cerrar todos, o ¿cómo? O sea, sí, la vida es lo primordial y el sector salud es fundamental, pero después de un rato estamos en que todo es sistémico, pues, o sea, también es vital el agua, también es vital la luz, también es vital la parte financiera de los estados, también es fundamental la parte de representación legislativa para la toma de decisiones, en fin, es que, o sea, por eso existe el Estado. Entonces, aquí, digamos, lo que pudiéramos ir haciendo, y justo para esto son estas mesas, es observar qué tipo de protocolos y qué difusión va a tener cada uno de ellos, ¿no? Porque incluso cuando nos sentamos con gente, por supuesto, muy especializada, como Nacheli, como Mónica, o sea, todo el ámbito, por ejemplo, de arquitectura, de planeación urbana, de incluso contextos rurales, derechos humanos, o sea, tienen perspectivas muy distintas y todas súper necesarias. Entonces, aquí justo es hacer como, estamos en el mapeo del bosque y luego qué queremos y cómo le entramos. Y aquí me gustaría también comentar sobre la vinculación de obligaciones de transparencia y que sí tenemos que garantizar que esté la información, ¿no? Que no se nos baje la ventanilla, y justo para incorporar la parte de digitalización, de generación de información y de prever, ¿no? Prever que eso esté, o sea, definitivamente aquí hay otros retos porque las disposiciones del Sistema Nacional de Transparencia marcan que cada 3 meses tiene que actualizarse la obligación de transparencia, ¿no? Y luego el siguiente mes, después del primer trimestre, se carga la información. Y hasta el siguiente, que será el 5º mes, ya se hace la revisión o pueden presentarse denuncias si no existe la información. Y justo en esta cuarentena, en fin, ya vienen los vendedores, perdón, es que aquí somos muy, ya sabemos, bueno, espero que me escuchen, no sé si me escuchen o no, pero digamos, son las reglas, los retos que tenemos de cómo entonces sí estos protocolos tienen o tendrían que garantizar que hay un piso mínimo, que no desaparezca un piso mínimo porque pues, necesitamos tomar decisiones, vivir, movernos y justo tener
esta seguridad. Sería por mí cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada. No sé si alguien quiera ahorita hacer uso de la palabra. Adelante, Rafael, por favor. Gracias. Quiero compartir algo que digamos, nos puede ayudar a orientar la discusión, no solo ahorita, sino, sí se escucha, ¿verdad? No solo en este momento, sino las discusiones tienen que continuar. Por ejemplo, partiendo del COVID-19, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la experiencia inmediata? Partiendo de la experiencia de los sismos en la Ciudad de México, partiendo de los protocolos en materia de seguridad, que son, yo creo, 3 grandes áreas de crisis presentes ahorita, presentes y vigentes, podemos empezar a articular cosas. Por ejemplo, en Sonora, lo que se hizo, la única entidad federativa que tiene y que viene haciendo auditorías en tiempo real a los gastos presupuestarios del COVID, fue posible porque se articularon 2 componentes fundamentales. 1, reconocer debilidades de capacidades. 2, participación ciudadana de quienes están buscando dónde y cómo se gasta el dinero público. Y junto con esta necesidad de información, la información para decidir a qué hospital dirigirme, para recibir información sobre COVID, para saber si tengo los síntomas, es una necesidad de información, pero otra es la de los organizaciones, ciudadanos, comités, que quieren saber dónde está el dinero público en estos momentos en los que hay opacidad. Y esa exigencia debe estar considerada a través de lo que ustedes proponen ahí, que es formar una red de ciudadanos. Bueno, esta red tiene que estar monitoreando permanentemente en la etapa de prevención. Señores, mañana va a haber sismo, mañana va a haber pandemia, mañana va a haber crisis de seguridad pública. Entonces, y en ese sentido, trasladar estos ejercicios con sujetos obligados de acceso a la información nos va a permitir ver dónde está fallando la comunicación, la interacción y especialmente qué podemos hacer y qué no estamos haciendo. Con esto cierro la idea y te agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, Rafael. Para ir conforme a los tiempos y acabar en tiempo informa, yo creo que damos paso entonces a la tercera ronda, donde de todas estas cosas tan interesantes que han dicho, me gustaría en esta tercera ronda que pudiéramos ir cerrando esas ideas de tal forma que podamos, que la Secretaría Técnica pueda ir articulando estos acuerdos, que ustedes, que a partir de sus intervenciones puedan ir aterrizándolo más de manera como muchísimo más puntual, justo en delimitar entonces qué medidas preventivas en personas, comunidades e iniciativa privada ante una emergencia. No sé si alguien aquí quiere empezar ya entonces a cerrar la idea o a dar la conclusión justo para irlo metiendo la Secretaría Técnica dentro de un acuerdo. Adelante, Claudia, te cedo la palabra. Escuchando también las aportaciones de mis compañeros, creo que habría que señalar 3 instrumentos, más bien la construcción de 3 instrumentos para la promoción, divulgación y articulación de la información. 1, coincido con Rafael, la construcción de una red ciudadana. La otra, un comité donde estén integrándose personas de la sociedad civil, académicos de manera permanente y autoridades que este comité se active como parte del inicio del protocolo para toma de decisiones y para la vinculación y la difusión de la información o de los tiempos de cada momento del protocolo. Y otro instrumento más que sería la construcción de un observatorio ciudadano permanente. Creo que esas son las 3 aportaciones que me gustaría dejar aquí señalados como medios, mecanismos de promoción, difusión y articulación de la información. Gracias.
Muchísimas gracias, Claudia. Veo que también tiene la manita levantada. Alfredo, te cedo la palabra, por favor. Gracias. Espero no ser anticlimático, pero me parece que el asunto de volver a crear una red, volver a buscar involucramiento ciudadano de la nada, por una parte soslaya el hecho de que ya existen, ya hay actores que están involucrados en términos de la revisión, por ejemplo, de ese tipo de información, y que justamente pues varios colegas y varias organizaciones han estado ya dando la pelea, y seguimos dando la pelea por, uno, contar con información, y por otra parte, para poder incidir en términos de las decisiones públicas que, por ejemplo, se están tomando ahora mismo con respecto a la contingencia. Entonces, por eso yo decía que era muy importante en términos del alcance, que esto pues no solamente sea un documento de buenas intenciones, sino que tenga un cauce institucional, ¿no? Y justamente la comisionada María del Carmen hablaba, por ejemplo, ya del espacio de gobierno abierto que se ha construido en la ciudad, y que mediante ese espacio es en donde se puede dar cauce a este tipo de iniciativa, y que eventualmente también pueda ser replicado en otras entidades federativas. Habrá que ver, por ejemplo, cómo esto puede aterrizar en el caso de los municipios, en el caso de las alcaldías, por ejemplo, la Ciudad de México. Hay ya algunas alcaldías que están reunidas en torno a este espacio de gobierno abierto, entonces que por ahí pueda funcionar. Pero me parece que volver o buscar otra vez crear desde un momento cero una red para que pueda hacer todo este tipo de vigilancia, cuando claramente hay también un entorno de escasez de recursos, y donde ya hay trabajo previo, me parecería que sería un despropósito. Y más bien creo que el punto central en todo esto es que lo que se construya pues pueda impactar directamente a la gestión. Coincido con lo que decía Rafael en términos de que para eso es importante poder contar con un diagnóstico pormenorizado de cuáles son las capacidades que tienen los diferentes sujetos obligados para poder implementar ese tipo de ejercicio, ¿no? Y que justamente me parece que ahí es en donde vamos a encontrar las mayores disparidades, y donde habrá que pensar, bueno, cómo se puede llegar a un estado óptimo para aquellos sujetos obligados que estén en condiciones más desfavorecidas, pero por otra parte, pues también hay que aprovechar todo lo que ya se ha construido y donde no tenemos que partir de cero. Yo lo dejo hasta aquí, gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Cedo la palabra a Ignacio, que vi que tenía la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, mi comentario es el siguiente. Yo creo que debemos ponernos en la posición de que estamos en la primera fase, ¿no? Preventiva. Entonces, en ello debemos concebir que deben estar ya establecidos para esta fase preventiva la parte que debe funcionar para comenzar ahora sí que a prever lo que viene, ¿no? Entonces, ya desde este momento deben estar, en esta fase debe estar concebido cuáles son mis alcances legales, quiénes pudieran intervenir en qué y cuáles circunstancias, ya sea en terremoto, en falta de agua, etcétera, para que podamos ya tener establecido un protocolo que al momento de llegar ya la situación antes de que se convierta en emergencia, podamos ya tener un medio de actuación. Y entonces todas las aportaciones que ha habido muy interesantes, yo pienso que forman parte de la ejecución de ese protocolo, que se van a ir dando a medida que se va atendiendo la emergencia o la situación antes de que se pueda hacer una emergencia y se convierte en una emergencia, pues bueno, podamos mitigar de la mejor manera. La comunicación, la publicación de la información de consumo de productos, los costos, toda esa parte debería estar dentro de la parte de prevención, y una parte importante es una parte previa a la prevención, en la que ya deberíamos de tener o estar ya en la cultura de que todos debemos de estar previstos de que por si sucede algo, ya tenemos esto, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, el almacenamiento de la información, en la que se prevé
por seguridad, que la información puede estar, por ejemplo, utilizando ya la famosa iCloud o en sitios diferentes de los servidores. No recuerdo cuando en el instituto nos inundamos 2 o 3 veces, que teníamos que subir las computadoras a los escritorios, y bueno, muchas otras cosas que en el trayecto de mi vida me han pasado precisamente con emergencias, ¿no? Como incendios inclusive. Pero se previó de que los servidores estuvieran fuera, ¿no? Y que la información la pudieras accesar de esos servidores, no obstante que no tuvieras la capacidad para digitalizar, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias Ignacio. Cedo la palabra ahora a Matilde, por favor. Sí, yo creo que la sesión que tuvimos la semana pasada viene como muy de la mano con las discusiones que estamos teniendo el día de hoy, y justamente porque creo que en este plano sí tiene que ver mucho con las obligaciones, digamos, de transparencia y el rol que deben jugar los institutos de transparencia, los órganos garantes, en el sentido de decir, digamos, desde la conversación del martes pasado, justamente se planteaba desde fundar, por ejemplo, el tema de la digitalización de los documentos, el tema de cuál va a ser el rol del órgano garante, digamos, en estas situaciones. Entonces, si lo traemos, digamos, a la discusión que ahora, en mi caso, digo, me parece central el hecho de que este protocolo sí tiene que ir definiendo, en el caso de comunidades, cuál va a ser, digamos, el rol de los órganos garantes en este tema, cuál va a ser el rol de los órganos garantes para el tema de qué información debe estar publicada. Por ejemplo, esta crisis, digamos, puso sobre la mesa justamente que muchos de los órganos garantes, o sea, cada quien actuó de la forma que quiso, que previó, que le dio en la agenda y cómo fueron definiendo y tomando sus decisiones, pero no hubo una decisión, digamos, homogénea de todos los órganos de transparencia, que digamos, pues sí vamos a cerrar, pero para las solicitudes de COVID, no, por ejemplo, que fueron algunas medidas que tomaron algunos órganos garantes, o sí vamos a cerrar, se van a suspender los plazos, pero en el caso de solicitudes, de órganos, de sujetos obligados que no tengan o que realicen actividades esenciales, no, fueron algunas, digamos, excepciones que muchos órganos garantes fueron poniendo, pero no hay un criterio, digamos, que obligue a estos órganos garantes de decir, cuando haya una crisis, el órgano garante no puede cerrar las puertas, el órgano garante no puede suspender plazos en temas que se refieran a la crisis, ¿no? O también se puso mucho sobre la mesa el tema de transparencia proactiva, y muchos órganos garantes hicieron exhortos, hicieron recomendaciones a las secretarías de salud, sobre todo de la información que tendrían que estar subidas en sus plataformas. Entonces creo que esto va muy de la mano, y eso sí tendría que estar claro en este protocolo, de decir, bueno, ante estas crisis, cuál va a ser el rol para el tema de las comunidades, cuál va a ser la información que sí o sí tienen que estar colgadas en las plataformas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en esta crisis está muy sobre la mesa el tema de los programas sociales, el tema justo de todo el tema de testeos, de contagios, todo lo que se refiere al tema de la crisis, ¿no? Está el tema también de los recursos presupuestarios. Por ejemplo, en el tema de violencia, existen, digamos, información sobre qué recursos, pero no existen qué adecuaciones se tomaron respecto a la crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es como muy indispensable que en este protocolo puedan quedar como más establecidas cuáles van a ser el rol de los órganos garantes y cuáles van a ser las obligaciones de los sujetos obligados, ¿no? Creo que eso sí tendría que estar como en este protocolo. Sería todo. Muchísimas gracias, Matilde. Cedo la palabra a Ludwin, por favor. Adelante, Ludwin. Ahí me escucho, espero que me escuche porque no traigo micrófono, lo olvidé.
Pero bueno, un poco retomando lo que comentaba el día de ayer respecto a la flexibilidad que tiene que tener este propio protocolo, era en el sentido de que tenemos que definir y hacer una especie de mapeo a efecto de qué información tiene que hacerse cargo de cada uno de los sujetos obligados, en el sentido de, comentaban la parte de la disponibilidad hospitalaria de camas. La información está arriba, la estoy checando ahorita y está en tiempo real con una especie de semáforo en verde, amarillo y rojo, es decir, la información se encuentra. ¿A qué voy con esto? Que al definir un mapeo y un qué información y a quién le toca esta información, lo que hacemos es que la información sea de calidad y sea veraz. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en una duplicidad de información. Entonces tendríamos diferentes fuentes de información, porque a lo mejor no es lo mismo lo que reporta una dependencia a lo que reporta otra. Entonces, en primer lugar, creo que para tener ese protocolo tendríamos que definir, y eso es a lo que yo me refiero como la flexibilidad, definir y el mapeo de qué información y qué obligaciones le tienen o le atañen a cada uno de los sujetos obligados. Este mapeo, esta especie de definición por parte de la información, que es lo que le toca a cada quien, tendría que ser un ejercicio a lo mejor que se llevara por parte del instituto, a lo mejor por parte de la sociedad civil, a efecto de ver las necesidades de la información, porque no es lo mismo que tengamos una información homogénea que no va a ser de mucha utilidad para la ciudadanía, publicada por todos los sujetos obligados. Esa sería mi primera observación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos forzosamente un estudio previo. No es lo mismo lo que reporto yo, lo que reporta la Secretaría de Salud, lo que reporta etc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que puede cada uno de los sujetos obligados aportar? Creo yo que camisas amplias o algo muy general o genérico no ayudaría a la información focalizada que necesita la ciudadanía. Entonces, ahora, también se debe de los eventos a los que estamos, no es lo mismo la pandemia que un sismo, que un una inundación en las costas, un huracán, un tifón, cualquier otro tipo de evento. Cada uno de los eventos tiene su peculiaridad. Creo yo también que es lo que ligaba el día de ayer, la flexibilidad que tiene que existir respecto a cada uno de los eventos. No es lo mismo que tiemble y que a lo mejor donde están los servidores no haya posibilidad de levantar la información a este evento de pandemia donde se asiste con el 25%, de plano no se puede asistir, no sabemos el día de mañana. Hoy subieron de nuevo cuenta los contagios, a lo mejor el día de mañana nos vamos a rojo y no hay quien sube ese tipo de información, porque también tenemos que recordar que los servidores públicos somos personas, a fin de cuentas, que nos podemos enfermar, que nos podemos incluso morir. Entonces, ¿quién es quien materialmente sube la información? ¿A qué voy con esto? El mapeo tiene que ser ligado a cada uno de los eventos en específico, si no, no tiene caso, no va a funcionar el propio protocolo. Y y concluiría nada más con esta parte de que no hay sí o no absolutos. A lo que se referían era sí o sí tiene que estar la información. No, insisto, este protocolo tiene que ser flexible a efecto de que se cayó el edificio. El propio instituto, a mí me tocó cuando fue el temblor, fue el instituto que más estuvo cerrado durante 4 o 5 meses con el pleno pasado, aún después del propio sismo, del propio temblor. Y ya concluyo. Entonces, no podemos sí absolutos, no podemos no absolutos, tenemos que ver cada uno de los casos y tenemos que hacer un protocolo flexible a efecto de que pueda o no subirse la información y de que sea lo mejor o lo más benéfico para la ciudadanía. Sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Ludwig. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra ahorita para ir cerrando justo las ideas y que se vayan tomando los acuerdos en la Secretaría Técnica. Adelante, comisionada, por favor. No, justo también ilustrando un poco lo que comentaba Matilde, o sea, cuál es el papel de los garantes y cómo tener una voz, una sola voz, un mismo estándar de reacción. Creo que ese es, o sea, el mundo ideal y así tendría que ser. El mundo fáctico es que no necesariamente son colegiados con distintas lecturas y digamos, nada más quería alcanzar, al momento están en activo 14 garantes. En activo quiere decir justo con todo, o sea, ya sin levantamiento de brazos. Y en el caso de la Ciudad de México,
dejamos justo validado pues las solicitudes de acceso a la información en torno a COVID desde el inicio de la pandemia, de tal manera que incluso 22 organismos, o sea, de garantes en el país lo hicieron y lo dejaron arriba. El resto no. Entonces, bueno, ahí también habrá que atajar en cuanto a los tiempos también de días inhábiles que declararon los distintos sujetos obligados, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es la lectura de los garantes, de los plenos, incluso de las y los comisionados en lo individual, y que puedan ir como mapeando y pudiendo, pues, poner en la mesa lo que sí se tiene que activar. Y respecto también a lo que referían de qué tantos programas y apoyos sociales, también desde el Info, con el área que coordino de apertura institucional y de obligaciones de transparencia, estamos mapeando, porque es uno de los compromisos que adoptamos del decálogo de anticorrupción, de apertura en COVID y anticorrupción, 62 programas y apoyos sociales. Y vamos monitoreando para ver qué tan desglosada está la información. La idea es justo visibilizar la necesidad de transparencia proactiva del uso de estos recursos, pues para tener mayores certezas, mayor seguridad de que también estos apoyos y programas puedan llegar a la población que lo requiere. En fin, eso es lo que estamos haciendo desde el Info y es lo que les quería platicar. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Pues si nadie más quiere hacer ahorita uso de la palabra, pasaríamos entonces para el tiempo a la parte de conclusiones. Aquí le pediría a la Secretaría Técnica que diera lectura a los acuerdos para que se puedan votar y así recordemos que el tema de los acuerdos es que al finalizar cada una de estas sesiones todas y todos ustedes puedan hacer suyo el documento y meterle mano. Desde ayer ya les compartimos esta liga del documento colaborativo para que puedan hacer las modificaciones que ustedes así estimen de conformidad con los acuerdos que también les hicimos llegar. Entonces, igual, para esta sesión les haríamos llegar otro correo con los acuerdos que ahorita sean votados y en ese sentido puedan incorporar, modificar o detallar los contenidos de este primer bosquejo de protocolo. Y también nada más preguntarles que si ustedes conocen a alguna persona que debería estar, que ustedes consideren que deba estar presente en estas mesas de co-creación, ya sea por su área de especialización o porque pueda aportar otro enfoque, también se los agradeceríamos mucho si nos acercan también al correo de la Secretaría Técnica propuestas de personas que ustedes consideren valiosas en este ejercicio. Estaría buenísimo. Recordarles ya por último que para la siguiente sesión vamos a estar viendo entonces únicamente medidas durante la emergencia en materia de apertura para sujetos obligados y órganos garantes en materia de acceso a la información. Y ya la siguiente estaríamos viendo medidas medidas de apertura durante la emergencia, pero igual personas, comunidades e iniciativa privada, así van a estar divididas. Entonces, pues bueno, sin más, cedo la palabra entonces a la Secretaría Técnica para que dé lectura a los acuerdos, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Irán. Voy a leer los acuerdos en lo general, o sea, para que se puedan aprobar incluso en lo general y después en la minuta se pueden complementar, ¿no? El número 1 es construir 3 instrumentos para la promoción, divulgación y articulación de la información, ya sea a través de una red ciudadana, un comité multiactor que se active al inicio del protocolo para la toma de decisiones y finalmente la construcción de un observatorio ciudadano que opere de forma permanente en todas las fases, o sea, ya sean previa, durante y post. También aprovechar los espacios de gobierno abierto existentes. El número 2 sería contar con un diagnóstico de las capacidades de los sujetos obligados para implementar un protocolo de emergencia y ver de qué manera se puede llegar a un estado óptimo para que puedan cumplirlo.
El número 3 es mapear actores que pueden intervenir ante distintas situaciones de emergencia y a partir de ello contar con mecanismos de actuación. El número 4 sería prever mecanismos para el almacenamiento de la información y capacidades para digitalizar la información. El número 5 se considera que el protocolo debe tener un cauce institucional con el objetivo de que sea replicado en otras entidades. El número 6 sería definir en el protocolo los roles de diversos actores, es decir, contemplar criterios de actuación de los órganos garantes para no suspender la información en situaciones de emergencia, así como definir la información que deberán estar cargadas en las plataformas como transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados. Y número 7, por último, se debe realizar un mapeo previo de la información para definir los catálogos de información o perfiles de información de interés público que deben proporcionarse en las situaciones de emergencia y contemple las necesidades de las personas. El mapeo debe estar ligado a cada uno de los eventos de emergencia específicos y debe ser flexible. Esta sería la lectura general. Y ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ver el código para realizar la votación. Les reiteramos que es un voto por actor. Si hay más de 2 actores en esta mesa, les pido la coordinación para que haya representación por parte de uno. Entonces procedo a compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver bien? Ok, entonces pueden ustedes ingresar en este momento al portal www.menti.com y utilizando el código 44737 se va a poder identificar en tiempo real la votación por parte de los presentes. Les damos unos minutos y vamos a ir viendo. Tenemos, ok. Perfecto. ¿Alguien más falta de votar? Sí, yo, pero estoy a favor, no pude entrar a la plataforma, pero es de fundar. Gracias, Matilde. Estoy viendo que Ludwig tiene la misma situación. Así es. Igual, Matilde, si puedes dejar asentado el voto por cualquier cosa, por cuestión de transparencia a través del chat, para que cualquier cosita de ahí ya lo tengamos, así como le hizo Ludwig. Y cerramos entonces las votaciones con 17 votos a favor en lo general de los acuerdos adoptados. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí. Gracias. Hay un favor, estoy viendo en el chat que hay un acuerdo de Mónica Tapia que dejó por escrito. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo para poder incorporarlo? O sea, entiendo que ya está vinculado a uno de los acuerdos que se estableció, entonces nada más para complementar la narrativa, ¿les parece bien? Claro que sí, Soledad. Yo le doy lectura al acuerdo que complementa varios de los que ya tenemos, que es precisar en los protocolos 1
con información por emergencia, evento, prevención, emergencia, reactivación, reconstrucción. 2, mapeo de autoridades y particulares con facultades y procesos de coordinación por evento, emergencia. Y 3, sistemas interoperables. Muchas gracias. Eso se abonaría a los acuerdos que ya están establecidos, o sea, por ejemplo, como el 3, como el 1, entonces de ahí se va a fortalecer posteriormente en la minuta. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Sol. Comisionada, no sé si quiera decir algo más. Solo por procedimiento, sí, me parece que se tendría que votar la minuta de la primera reunión. Digo, yo no sé qué opinen, pero se lo dejo a la técnica y a quien conduce la reunión. Cedo la palabra entonces a la técnica. Sí, perdón. Bueno, considerando la lectura de inicio y el documento que se les hizo alcanzar vía correo electrónico el día de anoche, les pido 1 minuto para configurar la votación de la primera minuta. Sí, y ahora estoy con ustedes. Gracias. Bueno, entre tanto, les agradezco igual la participación de todas y todos en esta mesa 2. Esperemos que ya en las subsecuentes estemos también ocupando menos espacio en tiempo en cuanto a los procedimientos, pero sí nos parece que pues ahí irnos acoplando en la medida de incorporar todas las posibilidades que han pues ido acercando todas y todos, ¿no? Y me gustaría comentar, por ahí les dejamos también en el chat el link para poder hacer adopción de compromisos del decálogo de anticorrupción en COVID y de apertura en COVID, por si quisieran o fuera de su interés socializarlo con los actores que igual y ya estén haciendo monitoreos en torno a COVID. Ya hay una buena conformación, la verdad, entre distintas entidades federativas, o sea, Sinaloa, estamos también en Oaxaca, en fin, hay distintas entidades federativas y con alcances también bien diferenciados en términos de municipios, estados o incluso el ámbito nacional, ¿no? La idea es que si conocen actores que ya estén mapeados o mapeando qué tanta información hay o qué hace falta, o incluso como sujetos obligados implementando este decálogo, puedan tener un registro y lo que vayamos encontrando, quienes estemos registrados, se va a hacer un compendio, un reporte, un informe, primero que se va a presentar pues en septiembre en el coloquio de reconstrucción abierta que les comentábamos, y también va a haber informes periódicos posteriores hacia 2020, de tal manera que también en ese carril pues estamos observando y ocupándonos de que sí haya información, que no se nos vaya 2020 documental, tenemos pues ese riesgo obviamente por las condiciones en las que hemos estado trabajando en el país y en el mundo. Entonces pues se los dejamos igual al alcance para cualquier cosa, y está el link, ¿no? Y bueno, ahí dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Cedo la palabra, ya tienen la liga del Menti y justo el código, por favor, para votar la minuta. Claro que sí, vuelvo a compartir la pantalla para que se pueda apreciar la votación
y también que puedan tener acceso al código. Ahí lo pueden ver sin problema. El código es 257696 para la votación de la minuta. Quien no pueda acceder al link, si nos puede dejar su voto por escrito en el chat, muchísimas gracias. De acuerdo, se han emitido hasta el momento 16 votos. Esperamos a ver si falta alguien más. Yo creo que prácticamente ya están todos. Entonces tenemos 16 votos emitidos por unanimidad a favor de la primera minuta. Queda aprobada la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol. En punto, un poquito antes, incluso terminando esta segunda mesa, nada más decirles que les hacemos llegar justamente los acuerdos del día de hoy. Les estaremos mandando un mail con la documentación y pues ahí ya tienen desde ayer el link colaborativo del documento para que le puedan meter mano como ustedes gusten. Y pues nada, comisionada, ¿algo más o damos por concluido? Por mi parte sería todo. No sé si alguien quiera agregar algo, pero bueno, estamos aquí. Igual seguimos arrastrando lápiz y sí, esperamos que también llenarlos, más bien que el correo que les enviemos esté muy condensada la información, que los documentos sean colaborativos y les facilitemos la vida. Insisto, o sea, volvemos y estamos siempre abiertas a mejorar. Entonces, cualquier cosa que necesiten acercarnos, pues encantadas. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una solicitud? Claro que Claro, sí. Claro, Lore. Oigan, es que yo creo que el grupo es fantástico y a mí ya me gustaría tener algún contacto con personas que están en el grupo. No sé si se pudiera hacer un directorio de correos electrónicos o algo así, de manera que podamos intercambiar algunos puntos de vista para después ofrecérselos como de manera quizás un poquito más digerida. Eso sería todo. Gracias. Claro que sí, Naxieli. Igual y si no, a través del correo que mandemos hoy, desde la Secretaría Técnica, igual hacer una base pidiéndole los correos y todo eso para poderlos compartir y desde luego contar con la autorización de todos y todas ustedes para poder compartir los correos electrónicos o los datos que así quieran compartir. Pero muchas gracias por la recomendación, Naxieli. Creo que es mucho, va a facilitar mucho más el trabajo. Y aprovechando, no sé, la verdad, igual y es mi falta de memoria, pero en el correo que les alcanzamos ayer también venía un aviso de privacidad.
No recuerdo si hicieron referencia o no, pero bueno, ahí también para tener su autorización de cualquier cosa o que alcance, en fin, de la información que estamos trabajando acá. Y me encanta la propuesta de Nacheli. Yo creo que la verdad es que yo siempre he tenido las ganas de abrir un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero luego me autocensuro y digo, no, porque luego la gente está con demasiados grupos. Pero bueno, lo pongo a consideración para irlo pensando, porque definitivamente tanto en el decálogo de apertura en COVID, como la red de Ciudad en Apertura, como este grupo de co-creación de protocolos, sí tenemos justo la intención desde el ámbito en el que estemos de poder abonar a mejoras públicas. Y me parece que esta interacción yo ni siquiera le denominaría una red en particular, una red más. Me parece que más bien es un grupo de personas que estamos interesadas en cómo queremos abonar y construir. Si lo tienen a bien considerar en algún momento, activamos por ahí algo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Pues, Perdón, podríamos ponerlo a votación, pero creo que todos estaríamos a favor. Sí, adelante, Aldo. Como Secretaría Técnica, por parte del equipo del Info, vamos a realizar la gestión necesaria para cumplir con la formalidad y recabar su consentimiento, tanto para el correo como en el caso de que sí sea prudente la parte del grupo de WhatsApp. Y con eso ya les mandaríamos a ustedes un mensaje ya socializando esos datos. Y también recordarles que el equipo de Estado Abierto está a su disposición para lo que ustedes necesiten y el acompañamiento de la misma mesa, así como cualquier duda que pueda ser técnica o con el documento o con los mismos documentos que se les hayan alcanzado, estamos a su disposición. Muchas gracias, Aldo. Pues siendo la 1:00 en punto, estimados y estimadas, damos por concluida esta segunda mesa. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena suerte. Gracias. 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 Hasta luego, bye. Ay, hasta luego, gracias.